A veces, cuando cierras los ojos y clamas al cielo, todo lo que recibes a cambio es silencio. No una respuesta, no una señal, ni siquiera un susurro. Solo silencio. Y en ese momento, es fácil creer que Dios no está, que tu oración se perdió en el vacío, que tu fe fue inútil. Pero escucha bien, ese silencio no es abandono. Ese silencio es trabajo. Porque cuando parece que Dios guarda silencio, es cuando más intensamente está obrando. Cuando no ves nada, es porque Él está preparando todo. La tierra parece estéril justo antes de que el brote rompa la superficie. La noche parece más oscura justo antes del amanecer. Y tu alma, cansada de esperar, está a punto de presenciar el milagro que solo Dios pudo construir en lo oculto. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Dios nunca ha dejado de trabajar. Nunca ha dejado de amarte. Nunca ha dejado de escucharte. Jesús mismo supo lo que era orar en la oscuridad. En Getsemaní, mientras sudaba sangre, rogaba al Padre que apartara de él la copa del sufrimiento. Pero no hubo una voz del cielo. No hubo rayos de luz ni ángeles cantando. Solo silencio. Y aún así, Él oró. Aún así, se rindió a la voluntad del Padre. Porque la verdadera fe no depende del ruido del cielo, sino de la certeza interior de que Dios está, incluso cuando no lo sientes. Así que sigue orando. Aunque te duela. Aunque parezca inútil. Aunque sientas que nadie escucha. Porque en ese clamor silencioso, tu alma está siendo moldeada. Tus raíces están profundizando. Estás siendo preparado para sostener lo que Dios ya está creando. El libro de Isaías dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Lo que tú ves como demora, Él lo ve como diseño. Lo que tú llamas espera, Él lo llama formación. Porque antes de entregarte una promesa, Dios se asegura de que tengas el carácter para sostenerla. Antes de darte un milagro, se asegura de que tengas el corazón para agradecerlo. La fe no es una transacción. No es un contrato donde tú oras y Dios entrega. Es una relación. Es intimidad. Es aprender a confiar incluso en la oscuridad. Incluso cuando tu lógica se deshace. Incluso cuando todo en ti grita que te rindas. La fe es permanecer. Permanecer cuando es más fácil huir. Permanecer cuando el silencio se vuelve ensordecedor. Permanecer cuando no ves salida. Porque quien permanece en Dios, jamás queda avergonzado. Mira la historia de Job. Perdió todo. Familia, salud, riqueza, amigos. Todo lo que podía quebrar a un hombre, lo enfrentó. Y aún así, no maldijo a Dios. Aún así, se mantuvo firme. Y al final, Dios no solo restauró su vida, sino que le dio el doble. Porque Dios honra a quienes lo honran en medio del dolor. Dios recompensa a quienes confían incluso cuando todo parece perdido. Jesús enseñó que debemos orar sin cesar. No porque Él necesite que repitamos palabras, sino porque cada oración es una semilla plantada en lo eterno. Tú oras hoy, y quizás no veas nada mañana. Pero en el cielo, algo se movió. Algo comenzó. Algo se liberó. La parábola de la viuda insistente, Lucas 18, nos habla de una mujer que clamaba día y noche ante un juez injusto. Y por su insistencia, fue escuchada. ¿Cuánto más será escuchado tu clamor por un Dios que es justo, amoroso y compasivo? Jesús termina esa enseñanza preguntando: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Porque lo que Él busca no son palabras, sino corazones perseverantes. Tal vez hoy no sientes fuerzas. Tal vez tu alma está agotada de tanto pedir y no recibir. Pero quiero que recuerdes esto: la fe no siempre se siente como fuego. A veces se siente como ceniza. A veces es simplemente no soltar la mano de Dios, aunque no veas su rostro. Dios está trabajando. En el silencio, en la espera, en las lágrimas.
Él está moviendo piezas que tú ni siquiera sabes que existen. Está protegiéndote de caminos que pediste, pero que habrían destruido tu paz. Está retrasando lo que tú querías ahora, para entregarte algo mejor después. Y mientras tanto, te dice, sigue orando, porque cada oración te acerca, porque cada palabra que sale de tu corazón es un puente hacia el cielo, porque tu fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Sigue orando, porque ese es el lenguaje del alma que confía, porque eso es lo que hacen los que creen, incluso cuando no entienden. Porque orar no cambia a Dios, te cambia a ti, te transforma, te fortalece, te purifica, hace que tu corazón se alinee con el suyo. Y un corazón alineado con Dios está listo para recibir lo que el cielo tiene preparado. Así que hoy, aunque estés cansado, ora. Aunque estés herido, ora. Aunque sientas que todo está en silencio, sigue orando. Porque Dios está trabajando en ese silencio. Y muy pronto, verás lo que Él ha estado construyendo mientras tú simplemente creías. Pero escucha esto con atención. Dios no se mueve por ansiedad, sino por propósito. No es el ruido de tu desesperación lo que activa su poder, sino la paz de tu confianza. Cuando tú decides descansar en Él, aun cuando todo a tu alrededor grita caos, estás diciendo con tu vida, yo sé en quién he creído. Y Dios responde a esa clase de fe, a esa fe silenciosa, a esa fe constante, a esa fe que no necesita fuegos artificiales, porque tiene raíces profundas, porque se ha formado en el valle, no en la cima, porque aprendió a adorar cuando no había razones aparentes, porque supo confiar cuando no tenía explicaciones. Recuerda cómo Abraham esperó por años la promesa de un hijo. Él no tenía evidencia, solo tenía una palabra. Y aún así, creyó contra toda esperanza. Así funciona el reino. No se rige por lo visible, sino por lo eterno. Y los que esperan en el Señor, no esperan en vano. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. ¿Lo ves? La espera en Dios no te debilita, te renueva. No te atrasa, te prepara. No te castiga, te forma. Por eso, no permitas que el silencio te mienta. No dejes que la demora distorsione la verdad. No aceptes que la ausencia de una señal se convierta en una señal de ausencia. Dios está. Dios escucha. Dios actúa. Y cuando menos lo esperes, ese silencio será roto por el sonido glorioso de una puerta que se abre, de una respuesta que llega, de una promesa que se cumple. Y mirarás atrás y dirás, valió la pena orar. Valió la pena esperar. No porque Dios hizo lo que querías, sino porque en el proceso, Él te hizo a ti. Te convirtió en alguien más fuerte, más profundo, más lleno de Él. Así que hoy, simplemente, sigue orando. Sigue creyendo, porque Dios sigue obrando. Aunque no veas movimiento, Él está dirigiendo cada detalle. Aunque no escuches respuestas, Él está ordenando los tiempos. Aunque tu corazón esté roto, Él está recogiendo cada pedazo con manos de amor eterno. Aún en tu debilidad, Dios se hace fuerte. Aún en tu confusión, Dios es tu guía. Aún en tu soledad, Dios te abraza. Él es el Dios que no abandona, que no olvida, que no falla. Sigue orando con la confianza del que sabe que su Padre no duerme. Con la fe del que ha caminado por el fuego y aún así no ha sido consumido. Con la esperanza del que cree que lo mejor de Dios aún está por manifestarse. El silencio es solo la antesala de un nuevo amanecer. No temas a esta noche, porque el sol de justicia ya está en camino. Y cuando se levante, traerá sanidad en sus alas. Por eso, mantente firme. Sigue creyendo. Y por encima de todo, sigue orando. Porque cada oración tuya es una semilla eterna.
Y cada silencio es un taller divino donde Dios trabaja en lo invisible para revelar su gloria en tu vida. Porque aunque todo parezca quieto por fuera, por dentro de los cielos se está gestando un milagro. Y el día menos pensado, ese milagro se hará visible. No por tus méritos, no por tu fuerza, sino por la fidelidad de aquel que escucha incluso tus suspiros. Dios no necesita el sonido para hablar. Él es el creador del universo. Su voz sostiene galaxias, pero también susurra a los corazones rotos. Y muchas veces, elige el silencio para hablar más profundamente. No porque no tenga nada que decir, sino porque quiere enseñarte a escuchar de otra manera. Con el alma, no con los oídos. Con el espíritu, no con el intelecto. ¿Recuerdas a Elías en la cueva, temblando, sintiéndose solo, después de desafiar a los profetas de Baal? Esperaba que Dios se manifestara en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor no estaba en nada de eso. Solo después vino un susurro suave, un murmullo imperceptible, y ahí, en ese silencio cargado de presencia, Dios estaba. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 11 al 12. Ese es el lenguaje del cielo cuando el alma está en ruinas, un silencio que no abandona, sino que restaura. Y tú, que estás luchando, esperando, preguntando, debes saber esto. La demora de Dios no es una negativa. Es un todavía no. Es un te estoy formando. Es un confía más, aunque no entiendas nada. Porque Dios no quiere solo darte cosas. Quiere darte su corazón. Quiere que lo conozcas, no solo que lo uses. Sigue orando con esa confianza. No te detengas porque no obtuviste el sí que esperabas. A veces, el mayor regalo de Dios es su espera. Porque en esa espera estás siendo purificado. Tu ego se deshace. Tu orgullo se rompe. Tu dependencia se vuelve total. Y ahí es cuando Dios puede usarte. Dios no responde a la ansiedad. Dios responde a la fe. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con rodillas dobladas. Hay puertas que no se abren con esfuerzo humano, sino con lágrimas sinceras. Hay cadenas que no caen con fuerza física, sino con una oración persistente, repetida, sencilla pero cargada de esperanza. Y aquí es donde muchos se rinden. Porque la cultura moderna nos ha enseñado a querer resultados inmediatos, respuestas instantáneas, soluciones mágicas. Pero Dios no es una máquina de bendiciones. Es un Padre eterno. Y los padres no siempre dicen sí, pero siempre aman, siempre protegen, siempre ven lo que tú no puedes ver. Así como un niño llora porque su padre no le da algo peligroso, tú puedes estar llorando por algo que Dios está retrasando o negando, no por crueldad, sino por protección. Porque Él sabe, Él ve, Él conoce tu mañana. Y por eso, necesitas mantener viva la llama. Esa llama que no se apaga aunque el viento sea fuerte. Esa llama que representa tu fe inquebrantable. Porque aunque todo se derrumbe a tu alrededor, si mantienes tu conexión con Dios viva a través de la oración, seguirás firme. Te dolerá, sí, pero no caerás. Llorarás, sí, pero seguirás. Te quebrarás, quizás, pero serás reconstruido por las manos del alfarero. No subestimes lo que ocurre cuando oras, porque aunque tú no lo veas, en el mundo espiritual se libran guerras. Ángeles se movilizan, cadenas se aflojan, puertas se activan, corazones se ablandan, y todo, porque un hijo de Dios eligió no rendirse en medio del silencio. Jesús enseñó sobre la persistencia como una virtud del reino. En Mateo 7, nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pero esa frase no implica una sola vez. En el original griego, es un presente continuo. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Y ahí está el secreto. No en una oración puntual, sino en un corazón que insiste sin cansancio, no por testarudez, sino por confianza.
La fe no es un grito desesperado. Es una convicción silenciosa. Es mirar al cielo cada mañana, aunque parezca que no hay respuesta, y decir, Dios mío, aquí sigo. No porque me hayas dado lo que pedí, sino porque eres lo mejor que tengo. Y en ese momento, en ese tipo de rendición, sucede algo glorioso. Ya no dependes de la respuesta, porque encontraste algo más valioso. La presencia. Hay oraciones que cambian circunstancias, pero hay oraciones que te cambian a ti. Y esas son las más poderosas. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tu interior es transformado por el fuego de la espera, por el dolor de la incertidumbre, por el silencio de Dios, algo profundo despierta. Una fe que ya no depende de lo visible. Una fe que se volvió madurez. Esa fe no busca consuelo momentáneo, sino comunión eterna. Ya no pregunta, ¿dónde está Dios?, sino que declara con firmeza, Dios está aquí, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque todo me diga lo contrario, yo sé en quién he creído. Así caminan los verdaderos hijos del reino. Así avanzan los guerreros invisibles, los que han peleado batallas que nadie vio, los que han llorado lágrimas que nadie comprendió, los que han resistido tempestades con una sola arma, la oración constante. ¿Quieres saber cómo se construye una vida imparable? En la intimidad, en las madrugadas donde el alma gime, en las noches donde no hay testigos, solo tú, tus rodillas y el cielo entero escuchando. Es ahí donde se forma un corazón conforme al de Cristo. Jesús no evitó el dolor, no escapó del silencio. Él abrazó la cruz, sabiendo que después del Gólgota venía la resurrección. Y tú, que lo sigues, debes saber que hay silencios que anteceden milagros. Hay muertes internas que preceden resurrecciones gloriosas. Sigue orando, no porque lo entiendas, sino porque confías. No porque veas la salida, sino porque sabes que quien guía tu vida es fiel. El apóstol Pablo escribió desde la prisión: Regocijaos siempre en el Señor. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6. Él estaba en cadenas, y aún así oraba. Él estaba limitado, y aún así alababa. Porque la oración no es solo un medio para cambiar cosas, es un acto de guerra. Una declaración espiritual. Es como levantar un estandarte en medio del campo de batalla y gritar: mi esperanza está en Dios, no en las circunstancias. Hay promesas que solo se activan cuando te mantienes. No porque Dios sea cruel o condicionado, sino porque el proceso de esperar te convierte en alguien capaz de sostener lo que recibirás. Dios no quiere darte algo que te destruya. Quiere darte algo que te edifique, y para eso, primero te moldea. Recuerda a José. Soñó con grandeza, con propósito, con autoridad. Pero antes de llegar al palacio, pasó por el pozo, por la esclavitud, por la injusticia de la prisión. Y no fue porque Dios lo había abandonado, fue porque Dios lo estaba construyendo. Y en ese lugar oscuro, José no dejó de creer, no dejó de confiar, no dejó de caminar con Dios. Porque el que sabe que su llamado viene del cielo, no necesita confirmaciones humanas. Solo necesita seguir orando, seguir creyendo, seguir avanzando. ¿Estás en una temporada de silencio? Celebra, porque estás siendo afinado como un instrumento. Y cuando llegue el momento, tu sonido será puro, fuerte, glorioso. Cada lágrima que has derramado es como incienso ante el trono. Cada oración es una semilla sembrada en el terreno celestial, esperando su tiempo perfecto. Dios no improvisa. Dios no llega tarde. Dios no olvida. Y quizás tú piensas, pero ya he orado tanto. Sí, pero ¿quién dijo que debías dejar de hacerlo? ¿Quién dijo que debías orar hasta que pasara algo? No. Ora hasta que tú seas transformado. Ora hasta que tu carácter refleje a Cristo. Ora hasta que no quede en ti ansiedad, sino paz. Y entonces, como dice la palabra, la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Ves? El silencio de Dios no te debilita. Te entrena. Te separa del ruido del mundo para que escuches su propósito eterno. No te está ignorando, te está preparando. Así que aunque no veas avance, sigue orando. Aunque nadie te entienda, sigue orando. Aunque todo parezca igual, sigue orando. Porque hay movimientos en el cielo que solo responden a la perseverancia. Y cada vez que oras, estás diciendo: Dios, no me rindo. Aunque no tenga razones visibles, yo te elijo. Aunque no tenga pruebas, yo confío. Cuando tú decides seguir orando a pesar del silencio, estás haciendo algo más que resistir. Estás desafiando a las tinieblas. Porque el enemigo no le teme a tu cansancio. No le teme a tus lágrimas. Le teme a tu persistencia. A esa decisión radical de no soltar la mano de Dios incluso cuando todo grita que lo hagas. Le teme a tu fe que ya no necesita estímulos. A tu amor que no depende de resultados. A tu clamor que no se ha apagado, aunque tu alma esté herida. Porque una persona que sigue orando en medio del quebranto es una amenaza para el infierno. Es alguien que ya no vive por lo que siente, sino por lo que cree. Y lo que crees importa. Porque tu creencia moldea tu destino. Si crees que Dios está contigo solo cuando todo va bien, tu fe será frágil. Pero si crees que Dios está contigo incluso cuando todo se derrumba, entonces tu fe será inquebrantable. Será como esa casa construida sobre roca, azotada por los vientos, pero firme. Sacudida por tormentas, pero de pie. Porque está cimentada en la palabra, no en las emociones. Por eso, Dios no siempre responde rápido. Porque no quiere que vivas de experiencias momentáneas. Quiere que vivas de revelación eterna. Quiere que sepas que su amor por ti no cambia con las temporadas. Que su fidelidad no se debilita con tus dudas. Que su propósito no caduca con tu impaciencia. ¿Lo entiendes? Dios está más interesado en tu formación que en tu comodidad. Más enfocado en lo que está haciendo dentro de ti que en lo que tú crees que debería pasar fuera de ti. Y es por eso que muchas veces te lleva por el camino de la espera. Porque en esa sala invisible, llamada silencio divino, se forjan los gigantes de la fe. Mira a Moisés. 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. 40 años donde quizás oró, clamó, se frustró y no recibió respuestas. Pero cuando el cielo rompió su silencio, lo llamó desde una zarza ardiente. Lo llamó por su nombre. Lo comisionó. Porque el que sabe esperar, está listo para obedecer. Y no se trata solo de recibir lo que pides. A veces, en la espera, descubres que lo que más necesitabas no era un cambio de circunstancias, sino un cambio de perspectiva. Que la mayor respuesta no era lo que pedías, sino lo que Dios estaba haciendo en ti. Porque a veces oramos para que Dios quite el valle, pero Él nos enseña a caminar sobre él. A veces rogamos que detenga la tormenta, pero Él decide enseñarnos a danzar bajo la lluvia. Porque su meta no es complacerte, sino transformarte. Y en esa transformación, tú empiezas a ver con otros ojos. Comienzas a darte cuenta de que todo lo que parecía demora, era parte de un diseño perfecto. Que los no eran en realidad protecciones. Que los silencios eran espacios sagrados donde se tejían respuestas eternas. Y entonces, tu oración cambia. Ya no clamas solo para recibir. Clamas porque no puedes vivir sin su voz. Sin su guía. Sin su abrazo. Oras porque te has enamorado del proceso. Porque entiendes que cada segundo en su presencia vale más que 1000 días en otro lugar. Eso es lo que el salmista entendió cuando escribió: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84, versículo 10. No buscaba beneficios. Buscaba intimidad. Y tú también puedes llegar a ese lugar. A esa madurez donde oras, no por lo que puedes obtener, sino por quien estás conociendo.
El silencio deja de ser amenaza cuando sabes quién lo habita. Y el que habita ese silencio es el Dios que no cambia, que no miente, que no olvida. El Dios que te amó primero, que dio a su Hijo por ti, que te llama por tu nombre, que pelea tus batallas aun cuando tú no lo ves. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué rendirse? Si el Dios del universo escucha cada suspiro tuyo, si tus lágrimas son contadas, si tu dolor tiene eco en su corazón, ¿por qué dejar de orar? Tú no eres invisible. Eres profundamente visto, profundamente amado, profundamente escuchado. Aunque el cielo esté callado, el corazón de Dios late por ti. Y llegará el día. Sí, llegará el momento en que todo lo que parecía estancado se destrabe. En que todo lo que parecía imposible suceda. En que todo lo que pediste en oración se manifieste. Pero más aún, llegará el día en que mires atrás y digas, con lágrimas de gratitud, gracias por no responder cuando yo quería. Gracias por formarme en el silencio. Gracias por hacerme fuerte en la espera. Porque entenderás que el verdadero milagro fue lo que Dios hizo en ti mientras parecía que no hacía nada. Y cuando llegue ese momento, no será como lo imaginaste. Será más grande. Será más profundo. Porque no será solo la respuesta a tu oración. Será la revelación del Dios que estuvo contigo en cada segundo de silencio. Será la confirmación de que nunca estuviste solo, ni un solo día. Y caerás de rodillas, no por debilidad, sino por asombro. Porque entenderás que lo que Dios construyó en secreto sobrepasa todo lo que pudiste haber planeado. Que lo que tejió en la oscuridad tiene una gloria que el dolor no pudo apagar. Que lo que formó en el horno de tu paciencia es eterno. Y cuando levantes tu rostro al cielo, sabrás por qué valió la pena orar. Por qué valió la pena insistir. Porque seguir orando fue lo más valiente, lo más sagrado, lo más glorioso que pudiste haber hecho. Sabrás que cada Padre nuestro, cada ten piedad de mí, cada no entiendo, pero confío, fue recogido por el cielo como incienso. Sabrás que el trono de Dios nunca ignoró tus lágrimas, que su compasión nunca durmió, que su amor fue la fuerza invisible que te sostuvo cuando sentías que caías. Porque ese es nuestro Dios, el que trabaja cuando nadie lo ve, el que restaura lo que parecía muerto, el que habla en susurros cuando esperabas un trueno, el que entra sin hacer ruido, pero cuando llega, todo cambia. Y lo entenderás, no fue en vano. La espera no fue pérdida, fue preparación, fue entrenamiento, fue redención, porque cada momento de silencio fue una herramienta en sus manos para cincelar tu alma, para purificar tu visión, para acercarte más a Él. Entonces tus oraciones ya no serán solo pedidos, serán fuego, serán adoración, serán comunión. Ya no orarás desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ya no clamarás desde el miedo, sino desde la certeza, porque habrás visto lo que Dios hace con aquellos que no se rinden. Y desde ese lugar, más fuerte, más sabio, más lleno de Dios, levantarás tu voz no solo para pedir, sino para interceder por otros. Porque quien ha caminado por el silencio, sabe cómo guiar a otros a través de él. Porque el que ha orado cuando todo parecía perdido, puede ahora hablar con autoridad sobre esperanza. Serás testigo de lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Lo ves? Todo tenía sentido. Cada noche de llanto, cada día de incertidumbre, cada oración sin respuesta inmediata. Todo formaba parte de un plan divino, perfecto, hecho a la medida de tu alma. Y ahora que estás al otro lado, ahora que puedes respirar en libertad, ahora que ves el amanecer después de la noche más oscura, solo una cosa queda por hacer. Adorar. Adorar con todo tu ser. No porque todo salió como querías,
sino porque todo sucedió como debía. Porque Dios fue fiel. Porque tú no soltaste su mano. Porque el milagro llegó, y tú estabas ahí para recibirlo. Pero incluso si aún estás esperando, incluso si todavía estás en el proceso, incluso si el cielo sigue callado, escucha esto. Sigue orando. No detengas tu clamor. No abandones tu altar. No pierdas la guerra espiritual justo cuando estás por ver la victoria. Porque muchas veces, el último empujón es el que abre el cielo. El último amén es el que libera la respuesta. Recuerda al profeta Elías en el Monte Carmelo. Oró por lluvia cuando todo estaba seco. 7 veces envió a su siervo a mirar al cielo. Y las 6 primeras veces, no hubo nada. Pero a la 7ª, apareció una pequeña nube. Y esa pequeña señal desató un gran aguacero. Primera de Reyes capítulo 18. ¿Qué hubiera pasado si se rendía en la 6ª? No lo hagas tú. No te detengas en la 6ª. Ora una vez más. Cree una vez más. Da un paso más. Porque puede ser justo ese, el que abra las compuertas del cielo. Tu clamor no es débil. Tu fe no es pequeña. Tu lucha no es ignorada. Todo está siendo visto. Todo está siendo contado. Todo está siendo usado por el Creador que te ama con un amor que no tiene sombra ni variación. Así que levanta la cabeza. Enjuaga tus lágrimas. Respira hondo. Y declara, aunque sea con voz temblorosa, Dios está trabajando. Y mientras Él trabaja, yo sigo orando. Porque esa es tu guerra. Esa es tu victoria. Esa es tu adoración. Y muy pronto, cuando el tiempo llegue, cuando el velo caiga, cuando la promesa se revele, tú lo sabrás con cada fibra de tu ser. No estabas solo. Nunca lo estuviste. Dios siempre estuvo ahí. Silencioso, pero activo. Invisible, pero presente. Callado, pero obrando. Así que, sigue orando. Porque ese silencio que hoy escuchas no es el final de tu historia. Es la pausa de un milagro en construcción. Es el susurro de un Dios que, mientras tú esperas, Él obra. Sigue orando, y verás. Sigue orando, y vivirás. Sigue orando, y entenderás. Porque el cielo responde a los que perseveran. Y tú has sido llamado a creer, incluso cuando nadie más lo hace. Sigue orando. Dios está trabajando en tu silencio. Sigue orando. Porque Dios sigue escribiendo tu historia. Y aún no ha llegado el punto final.